Muy buenas a todos los que nos ven, escuchan y están conectados a través de nuestro canal Filosofando en Clase. Hoy hablaremos de un nuevo tema de filosofía, el cual titula Filosofía Renacentista. ¿Ya? Bien, ¿en qué consiste este tema? Consiste en el siguiente, ¿ya? El Renacimiento. El Renacimiento es una época muy importante para la humanidad, ya que gracias a la misma ha cambiado mucho desde su existencia el pensamiento del hombre. Bien, gracias al Renacimiento se ha cortado todas esas creencias o pensamientos dogmáticos que existían producto del oscurantismo de la Edad Medieval, ¿ya? Producto del pensamiento de la Iglesia Católica, el cual era someter a todas aquellas personas que piensen libremente o a su manera. La Iglesia y en la Edad Media o el oscurantismo tenían la idea siguiente, de que todo aquel que piense como guste, pues era, era y debía ser condenado, y hasta ser muerto por hereje, quemado en la hoguera. Por lo tanto, el Renacimiento va a cambiar todas estas cosas, estos ideales, y va a abrir un nuevo horizonte para el pensamiento humano, el cual va a hacer que cambien muchas cosas. ¿Por qué se le llama renacimiento? Porque el hombre vuelve a nacer, pero su mente, sus ideas, su pensamiento, y vuelve a nacer su curiosidad sobre el aspecto artístico, político, social, económico y todas las cosas que sea, con tal de buscar nuevas verdades. Bien, vamos a presentarles a algunos filósofos renacentistas los cuales han contribuido en esto. Bien, aquí tenemos a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, el cual es un filósofo político. Su obra más relevante viene a ser El Príncipe, aunque tiene bastantes, pero la más trascendental es El Príncipe. ¿Qué enseña la obra El Príncipe? Enseña lo siguiente: cómo obtener el poder y cómo mantenerlo. Bien, El Príncipe fue una obra creada por él con el fin de enseñar al príncipe o al gobernador cómo debe gobernar. ¿Qué consejos? Es un libro de consejos de cómo le iría bien si siguiera ciertos consejos que él comenta en su libro. Entonces, Maquiavelo tiene esta curiosidad sobre la política, sobre cómo gobernar. Bien, en esta obra se plasman muchas cosas, muchos pensamientos, muchas frases. Su filosofía es bien amplia, pero vamos a hablar sobre ciertos aspectos, como lo siguiente, en ciertas frases que son parte de su pensamiento. Divide y reinarás, el fin justifica los medios, un hombre ofendente es al que ama que al que teme. Bien, tales frases significan muchas cosas, ¿no? Que ayudan al gobernante o al príncipe a cómo gobernar a la gente. Por ejemplo, hipotéticamente imaginémonos que nosotros somos los gobernantes. Leemos una frase y un consejo de Maquiavelo. Nos dice, divide y reinarás. Es decir, como gobernante seguramente voy a tener muchas oposiciones, ¿ya? O grupos de personas que estén en contra mía. Ahora, ¿qué me sugiere Maquiavelo? Divide y reinarás. ¿Cómo? Dividilo. ¿Pero cómo? Inventando cosas que no son. Murmura, chismea, di cosas o mentiras para que entre ellos se peleen y así te dejen gobernar tranquilamente. Entonces, simple. ¿Cómo se interpreta la frase esta? Murmura, hazlos pelear entre ellos, coméntales entre ellos cosas que no son, y entre ellos se van a pelear y te van a dejar gobernar tranquilo, ¿ya? Porque si están unidos, la oposición o los grupos que son opositores a ti no te van a dejar gobernar y posiblemente te van a tumbar, ¿no?
Bien, entonces eso es lo que sugiere Maquiavelo. Bien, otra de las frases más importantes que él comenta es: un hombre ofende antes al que ama que al que teme. ¿Por qué? Porque si uno es muy bueno, muy amable, muy amigable, entonces seguramente va a ser más fácil de ofender. ¿Por qué? Porque es más fácil de que entre en confianza. Pero mientras nosotros marquemos nuestro espacio, nos demos nuestro lugar, vamos a aparecer como personas temidas y por lo tanto nadie va a molestarnos o a tener esas confianzas con nosotros y hacer lo que les dé la gana con nosotros. Entonces, esto es lo que nos sugiere Maquiavelo. Trata de mostrarte temido para que nadie te moleste. Trata de no ser muy amigable, tan bueno, tan, eh, tan amable, sino demuéstrate duro, temido, para que así los demás te den tu lugar. Por último, tenemos la frase: el fin justifica los medios. Esa es la frase más importante que se le atribuye a este hombre. Bien, significa lo siguiente: no importa cómo lo hagas, solamente importan los resultados. No importa si mientes, robas o matas incluso, lo que importa son tus objetivos, tus sueños, tus metas. Y sea como sea, tienes que lograrlo. Bien, entonces, esas son las frases que plantea él, ¿no? Por último, al ejemplo del fin justifica los medios, digamos que querés una carrera, no importa lo que hagas, si mentís eh, para obtener dinero, si robas el dinero, si haces lo que sea por el dinero, con tal de que querés una profesión, querés una carrera, sea como sea, lo vas a lograr si es que tú te planteas ese fin, ¿no? Bien, vamos a ver un filósofo más, ¿ya? Un filósofo renacentista que viene a ser Giordano Bruno. Giordano Bruno, que viene a ser un filósofo muy interesante, ya que en sus obras, como El universo infinito y sus seres, da a conocer lo siguiente: de que él fue uno de los filósofos que en su tiempo, pese a que no existían telescopio o la astronomía no era tan desarrollada, él pensó o ideó, según sus criterios o sus ideas, de que habían otros mundos, otros planetas, de que había vida, pero no solamente en este planeta, sino que habían otros lugares del universo. Esos fueron sus ideales. Bien, eh, y su obra más popular viene a ser esta, ¿no? El universo infinito y sus seres, ya que en esa misma plantea de que hay muchos mundos, muchos seres, ovnis o alienígenas y así, ¿no? De que existen estas cosas, ¿no? Lamentablemente para la iglesia no fue muy llamativa esta obra, más bien fue condenada por herejía. Lamentablemente él vivía en ciertas regiones donde la iglesia tenía un poder, ya que en el Renacimiento algunos países o algunos lugares ya se habían liberado del poder absoluto de la Iglesia, pero donde le tocó vivir a Giordano Bruno, lamentablemente fue capturado, fue torturado por plantear estas ideas. Entonces, él sufre bastante, él trata de enseñar a la gente que hay que hay que abrir el pensamiento, pero la iglesia lo toma mal, ¿no? Entonces no lo ve de esa manera. Piensa la iglesia que existe solamente un mundo, el planeta, nosotros los seres humanos, los animales y las plantas, Dios y listo. Pero él plantea otra manera, ¿no? De que existen más cosas de lo que pensamos, ¿no? Y es torturado y es incluso llevado a testificar. Pero él, a él en el hospital, después de sus torturas, uno de los enviados por la iglesia, un cura, le pregunta a él, ¿no? O le comenta, ¿no? Si te arrepentís de tus palabras, de lo que estás diciendo, de tus creencias, vamos a salvar tu vida y no te vamos a quemar por herejía, ¿no? Entonces, Giordano Bruno sigue su filosofía sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que piense la iglesia, sin importar nada. Y él emite la siguiente frase:
le dice a esa persona que representa a la iglesia: temblad más vosotros que yo al recibir esta condena, ¿no? Entonces les lanza esa sentencia. ¿Por qué? Porque él no quería retractarse de sus pensamientos que él había hecho, ni de sus libros que había escrito. Entonces, inmediatamente al decir esta frase, la iglesia decide no solamente someterlo, torturarlo, sino quemarlo en la hoguera. Bien, entonces Giordano Bruno muere por sus libres creencias, por su libre pensamiento, y ya más adelante la Iglesia Católica ya se arrepiente por todas estas cosas que le hizo, ¿no? De quemarlo vivo. ¿Por qué? Porque solamente él quería enseñarles a las personas a pensar a su manera o con libertad. Y la Iglesia Católica ya en estos últimos tiempos, en estas épocas contemporáneas, modernas, ¿no? Ya cambia de opinión y decide hacerle una estatua como la que vemos aquí en honor a él, la cual refleja una sola cosa: el libre pensamiento. Bien, entonces este es Giordano Bruno. Por último tenemos a un filósofo muy importantísimo que se llama Francis Bacon, o también conocido Francis Bacon. Ya es un filósofo inglés. Este tiene su obra más importante que se llama el Novum Organum, ya que está esto en latín, pero vendría a ser en castellano el nuevo órgano. Esta obra, que es una obra que contradice todo el pensamiento de la obra del libro de Aristóteles, que se llama el Organum. El Organum lo escribió Aristóteles, el Novum Organum lo escribió Francis Bacon. ¿Por qué? Porque Francis Bacon trata de contradecir a todo lo que más o menos expresa Aristóteles desde su pensamiento. Y su método de él se llama el método inductivo, el método de la experiencia propia. Bien, entonces, en esto vamos a hablar brevemente solamente de unas partes de su filosofía, ya que no podemos abarcarlo todo. Cada filósofo habló de bastantes cosas. Vamos a hablar solamente de algunos elementos que él ha dicho. Bien, los ídolos. Los ídolos son prejuicios que nosotros tenemos, y él los calificaba por 4 en su momento, ¿no? A ver, prejuicios que nosotros tenemos, como los ídolos: tribu, caverna, feria y teatro. Bien, vamos a explicar uno por uno. El ídolo tribu. Bien, el ídolo tribu son aquellas tradiciones, costumbres que creemos que son verdad y que van a seguir siendo verdad. ¿Ya? Por ejemplo, tradiciones y costumbres que son heredadas de familia a familia, pero creemos que lo que esas tradiciones en el transcurso del tiempo nos van a dar una nueva respuesta. Pues no, según él no, ya que al ver este asunto de las tradiciones no lleva a algo nuevo, solamente es la repetición de algo, pero nada más nuevo. ¿Ya? La tradición es repetirlo, la costumbre es repetirlo de generación a generación a generación, ¿ya? Como por ejemplo podría ser la Navidad, ¿no? Una tradición y tradición y tradición, pero no aprender nada más de la tradición, ¿ya? Bien, ahora viene el ídolo caverna. El ídolo caverna viene a ser prejuicios que uno tiene en su mundo. Caverna, que uno vive en su mundo, en una cueva, en una caverna, que no piensa que hay otras cosas más allá de lo que él piensa, de su burbuja. Estas personas tienen prejuicios de la caverna, que piensan que solamente hay verdades en su mundo, pero no hay más verdades afuera de él. Ídolo, feria.
son las personas que creen que tienen la razón solamente por hablar muy, muy bonito, por hablar tan interesante, por tener una labia, por tener un buen discurso en sus palabras, porque tienen una habilidad fantástica en sus palabras. Estas personas que creen tener la verdad por su facilidad de palabras, tienen ese ídolo, porque creen que por hablar muy bonito van a tener la verdad de las cosas. Bien, como por ejemplo podemos decir los políticos, ¿no? Te dicen ciertas cosas, te dicen el tren metropolitano, te dicen muchas cosas, pero no tiene razón. ¿Por qué? Porque él te la está hablando bonito, te la está charlando bonito, pero es probable de que lo que te diga no sea verdad, que no tenga ni razón de lo que está diciendo, solamente él está hablando por hablar. Ahora, el ídolo teatro son personas que tienen el prejuicio de que no viven sus experiencias propias, sino viven lo que las otras viven o piensan que las experiencias de los demás es verdad. Entonces, el ídolo teatro viene a ser el que la persona no confía en sus experiencias propias, no decide experimentar nuevas cosas, nuevas aventuras, no decide aprender algo más por experiencia propia, sino que vive de las experiencias de los demás, que cree todo lo que dicen los demás, de experiencias ajenas, pero no la que él, no la que él podría vivir. Bien, entonces esto vienen a ser los ídolos, el de la tradición, el del encierro, el del discurso y el de creer y el del drama, ¿no? Bien, esto sería todo en esta sesión. Espero que nos hayamos entendido. Cualquier duda nos pueden comentar. Muchas gracias.